Hablar de los medios es hablar de poder, es hablar de un poder muy específico que es poder cultural, es decir, poder sobre las representaciones de las personas, el poder sobre la manera en que las personas conciben al hombre, a la sociedad, a la vida en general, a su entorno, a la política, a la ética, a la estética, los temas relevantes, digamos, de la vida del hombre, en tanto que ser humano, son temas que están dirigidos generalmente a través de los medios de comunicación y que muchas veces absorbemos cosmovisiones que no son nuestras, pero que han sido implementadas e implantadas de forma que la mayor parte de la gente ni siquiera se entere y termine pensando de que piensa de esa manera porque todo el mundo piensa así, tiene que pensar así y porque es algo autoevidente porque lo vio por la televisión. A ver, los medios de comunicación le han dado forma a la sociedad actual. Eso es importante que la gente lo sepa. Es decir, el medio de comunicación no constituye una realidad marginal en la configuración de la sociedad que estamos, digamos, que se vive desde hace por lo menos un siglo y medio. Me refiero a la sociedad de masas. Sociedad de masas es un término que es un término propio de la sociología, también de la filosofía, pero que también es entendible por la cultura popular. Es decir, no hace falta ni ser un sociólogo ni un filósofo para haber escuchado alguna vez el término sociedad de masas. De hecho, la gente lo puede, digamos, vincular con un libro que ha trascendido el marco de la academia, como ha sido La rebelión de las masas de Ortega y Gasset, ¿no? Un libro publicado, si mal no recuerdo, alrededor de la década del 30 del siglo pasado. Es decir, es un libro que tiene prácticamente, digamos, 100 años. La sociedad de masas es lo que resulta de una sociedad hipermediada, hipermediatizada. La mediación de la comunicación y la mediación, digamos, de lo cultural no es algo que haya llegado a nuestras vidas con Internet, ni mucho menos. No es en ese sentido la sociedad de masas una sociedad nueva, no es una sociedad de hace un par de años, sino que es una sociedad que por lo menos puede rastrearse hasta el siglo XIX. La sociedad de masas es lo que queda del proceso de modernización que desarraiga al individuo de sus raíces tradicionales, que lo lleva, digamos, a un desplazamiento del campo hacia la ciudad, el hacinamiento típico del siglo XIX, los procesos de industrialización, el corte con la tradición, la secularización de la vida, un individuo que queda atomizado y sin embargo, digamos, yuxtapuesto, o sea, puesto al lado uno del otro, casi como átomos sociales que configuran una masa. ¿Qué es una masa? Una masa, digamos, es algo que no tiene forma, o mejor dicho, algo que por no tener forma, de manera exógena se le puede informar, se le puede dar su propia forma. Por eso los fenómenos de masas, digamos, han sido tan importantes en el siglo XX. El nazismo ha sido un fenómeno de masas, por ejemplo. El comunismo digamos, las ideologías en general han sido fenómenos de masas. Los partidos de fútbol son fenómenos de masas para sacarnos de la política e irnos al campo de los deportes. Las masas tienen lugar allí donde hay muchas personas, pero esas muchas personas no tienen conexiones significativas sino por aquello que le es dado exógenamente. Su obediencia a un líder político, por ejemplo, en el caso del nazismo, o su adicción por el consumo en un centro comercial o en un shopping. Ahí tenés un fenómeno de masas. La moda es un fenómeno de masas. Ahora, estos fenómenos de masas, digamos, tienen en su base una tecnología muy específica que es la de los medios masivos. Vos fíjate que las palabras no por azar son muy similares. Sociedad de masas, medios masivos. Los medios masivos están en la base de la constitución de los medios de masas. Tanto así que si vos te pones a fijar en el siglo XIX, ya empiezan a darse los fenómenos de comunicación de masas. El ferrocarril, el telégrafo, el teléfono, poco más tarde a principios de, bueno, el cine que fue tan importante para la Primera Guerra Mundial y para la Segunda Guerra Mundial, sin lugar a dudas. Goebbels utilizaba el cine como nadie y el régimen nazi lo utilizaba como nadie, mientras como nadie la Unión Soviética utilizaba la radio, y además también el cine, pero fundamentalmente la radio, la explosión literaria de diarios, revistas, publicaciones, libros con la imprenta que viene de algunos siglos atrás incluso. Entonces, todo lo que es mediar la comunicación es lo que podemos llamar comunicación mediada.
pero cuando esa comunicación mediada tiene la posibilidad tecnológica de dispersarse en ya no 2 o 3 o 4 personas, como puede ser con una carta, sino a millares y a millones de personas, ahí ya tenemos medios masivos de comunicación que le dan forma a una sociedad donde ya no hay personas, digamos, con una identidad clara, sino hombres masas, como decía Ortega y Gasset, ¿no? ¡Puh! Bueno, es un poder inaudito. A ver, el que tienen los medios de comunicación es un poder inaudito, en el sentido de que la gente en general no tiene ni la más pálida idea de en qué consiste ese poder. Déjame también ir un poquito atrás como para que la gente, digamos, entienda que hay distintas teorías del poder de los medios de comunicación o distintas teorías de los medios masivos. A principios del siglo XX, claro, cuando recién se veía todo esto, digamos, irrumpir la radio, los periódicos vendiéndose de a miles de ejemplares por día, la influencia de este tipo de medios, del cine, que se consumía de una manera impresionante. Luego, cuando la televisión aparece, recién el cine cae. Pero la cantidad de cines que había en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, es impresionante. Y aparte de ir al cine era algo muy económico, entonces la gente iba prácticamente todos los días al cine. Aparte eran películas cortas y demás. Entonces aparecieron las primeras teorías de medios de masas, a principios del siglo XX, que después se llamarán, tienen una palabra media rara, que en inglés le dicen magic bullet, o digamos sería bala mágica, o también le dicen teorías de la aguja hipodérmica. ¿Qué viene a ser? Viene a ser, digamos, el esquema estímulo-respuesta sin ninguna mediación. El medio de comunicación genera un estímulo, sea en cuanto a lo que informa o a lo que muestra o a lo que opina, lo que te pone al frente tuyo, y ese estímulo genera una respuesta, sin ninguna mediación, ¿ok? El medio de comunicación genera un estímulo y el sujeto genera automáticamente una respuesta frente a ese estímulo. Esta fue la primera teoría de los medios de masas, que es una teoría un poco básica, y esto, fíjate vos, ya se van a empezar a dar cuenta los teóricos de masas que esto es un poco básico a partir de ciertos ejemplos muy interesantes. En el año 1938, en Nueva York, hubo un episodio con una estación de radio que se llamaba Columbia Broadcasting System. Tenía un locutor, se llamaba Orson Welles, que a estos tipos, yo no sé si por hacer una broma o de manera ingenua, se les ocurrió hacer una edición radial de La Guerra de los Mundos, que básicamente es un relato de que los marcianos invaden la Tierra, como esto que podemos ver en las películas de ciencia ficción, pero a través de la radio, todavía no teníamos la televisión, ¿ok? Entonces, fue impresionante la reacción que generó los Estados Unidos. Esto llegó a 12 millones de personas. ¿Okay? La transmisión de un programa radial que relataba la invasión ovni en los Estados Unidos llegó a 12 millones de personas y Nueva Jersey se vio de un momento a otro en un caos impresionante. Las rutas se colapsaron, las llamadas telefónicas al 911 no daban más, la gente agarró sus pertenencias y huyó, gente se escondió, gente tuvo ataques de pánico, fue un caos social impresionante, por lo que fue o una broma o una ingenuidad, ¿ok? Entonces acá los tipos que estaban pensando el tema de los medios de masas dijeron lo siguiente, bueno, claro, fíjate, tuvimos un estímulo y tuvimos una respuesta, como veníamos teorizando, pero de esos 12 millones de personas, no salieron las 12 millones de personas a hacer exactamente lo mismo. Digamos, el estímulo no generó exactamente la misma respuesta en esas 12 millones de personas. Hubo mucha gente que salió despavorida, hubo gente que se dio cuenta que era una broma, hubo gente que se puso a rezar, hubo gente que se suicidó, hubo gente que tuvo problemas psicológicos. Entonces, ahí estos tipos dijeron entre el estímulo del medio de masa y la respuesta, digamos, en la acción del hombre, hay algo, hay cosas que están filtrando, hay cosas que están entre medio. ¿Qué hay? Bueno, hay, por ejemplo, variables psicológicas, dijo la psicología, como la personalidad, las actitudes, las percepciones, lo cognitivo, o, por ejemplo, la sociología, dijo, ¿qué hay entre medio? Bueno, hay estructuras sociales, hay adscripción a grupos sociales, por ejemplo, la edad,
por ejemplo, el sexo, por ejemplo, la religión, la nacionalidad, el nivel cultural, la clase social, la educación, muchas cosas que son variables sociológicas estaban ahí. Entonces, digamos, ahí como que las teorías de medios de masas empiezan a complejizarse un poco más y ya no hay un estímulo y una respuesta directa, sino que hay que tener en cuenta esto, la psicología. Vos me preguntás, ¿cuál es el poder de los medios masivos? Bueno, yo te voy a comentar algunas técnicas, pero antes te voy a dar unos datos que no son totalmente actuales, pero que justamente sirven para que el público se dé cuenta cuál es el poder cuantitativo, por lo menos, que tiene hoy, por ejemplo, la televisión. En los años 90, en Italia, Giovanni Sartori, un politólogo de lo más famoso que tiene Italia, ya registraba que el 95% de los niños miraban televisión todos los días. Claro, la sociología dice, bueno, los niños se socializan. ¿Qué es socializarse? Aprender cómo vivir en una sociedad. ¿Quién socializaba al niño? Por ejemplo, la escuela. Por ejemplo, los padres, ¿no? La familia. Bueno, no, ahora si el 95% de los niños están frente a la televisión todos los días, tenemos que la televisión está socializando a esos niños. Ahí ya tenés un poder enorme. En el año 1999, en España, se registró que los niños de entre 4 y 12 años miraban más de 2 horas y media de televisión por día. Más de 2 horas y media de televisión por día. Y en el año 2000, en los Estados Unidos, un estudio confirmó que los niños de entre 6 meses y 6 años miraban más de 2 horas de televisión por día. Hoy la contaminación cognitiva de las pantallas es mucho mayor porque hoy tenemos más pantallas. Hoy ya no solamente tenés la televisión, sino el celular, la tablet, no sé, la notebook, la laptop, la computadora de escritorio, todas las pantallas hoy están dispuestas para vos, entonces la contaminación visual de la pantalla es mucho mayor. Te voy a, digamos, y acá es donde el público va a entrar porque les voy a mostrar algunas técnicas que de los medios de comunicación utilizan para, digamos, dirigir tu mirada sobre la realidad, mostrarte la parte de la realidad que ellos quieren mostrar e imponer de alguna forma sus opiniones. Algunas de esas técnicas son, por ejemplo, el priming, que son el primado. ¿Qué es el primado? El primado, digamos, es un efecto inconsciente en la respuesta a un estímulo que se haya condicionado por un estímulo anterior. Lo vuelvo a explicar. Es el efecto inconsciente a un estímulo que está condicionado por un estímulo anterior. Hay otro gran poder que se llama framing. No sé si querés acotar algo, perdón, para no... No, lo que te decía es que como el tiempo del vivo de Instagram, a menos que si se llega a cortar querés retomarlo, que tal vez tendríamos que ir como haciendo ejemplificaciones más generales y tal vez llevarlo al plano de los medios. Dar un ejemplo concreto de cómo logran esto los medios. O sea, cómo aplican esto que vos decís los medios. Te doy un caso concreto de, por ejemplo, framing, para no irme más con el priming. ¿Framing qué es? Enmarcado. ¿Qué significa enmarcado? Que las noticias o los medios de comunicación no reproducen la realidad, sino que siempre necesariamente hay un recorte de la realidad. Hay un recorte, o sea, puede haber algo que sea cierto, pero nunca es la verdad completa la que te puede mostrar un medio, porque la realidad no es reproducible al 100%. Entonces, te voy a poner un caso de framing muy claro, de una noticia muy clara. Esto es Página 12. Uno de los diarios, digamos, más importantes de Argentina y el más zurdo de todos. Fíjate vos, acá hay un framing total, o sea, te das cuenta del enmarcado que hay. Los antiderechos están en campaña. Escoger la palabra antiderechos en vez de pro vida ya es un enmarcado ideológico, obviamente fija una posición clara, de hecho, digamos, llamarnos pro vida, ellos se quedarían en todo caso en la condición de pro muerte. Pero fíjate el enmarcado que tiene la propia foto. Acá te dicen, esta fue la manifestación, ¿no? Esta fue la manifestación de los antiderechos. ¿Y qué ves? Fíjate bien. Una señora mayor con estos muñecos que a veces llevan a las marchas, y yo siempre desaconsejo que lleven estos muñecos, porque, digamos, son ridiculizables, la gente los termina ridiculizando y a propósito ponen esto. Acá atrás ves otro señor mayor, acá ves otra señora mayor, acá ves otra señora mayor. ¿Qué te está indicando? Bueno, acá ves, de hecho, esto me parece que es de Biondini, ¿no?
Es Creo que desde, desde el claro, cielo. tal cual. O sea, esta foto está sacada así, Que para especialmente quien para no lo decir... conoce, Ujú. porque por ahí tenemos gente de otro lado, Biondini forma parte de un movimiento que es un movimiento neonazi en Argentina. Entonces te enmarcan dentro de ese grupo. Exactamente. Entonces queda como que son un grupo de neonazis, los que están ahí en la Marcha Pro Vida, y además que son un grupo de todos viejos. Entonces, si vos sos joven y ves, esa fue la Marcha Pro Vida, y bueno, ves a toda gente anciana, no te vas a sentir parte de esa generación. Bien, volviendo un poco por ahí al eje central, nos hemos ido bastante a las teorías de la comunicación, pero me gustaría que nos centremos ahora en la diferencia o la poca representación que hoy tienen los medios en lo que es la sociedad en general. Esto que muchas veces se habla, y lo has hablado vos en algunas ocasiones, que es la opinión pública versus la opinión publicada. Ujú, ujú. Bueno, efectivamente, digamos, la gente confunde la opinión pública de la opinión publicada, porque piensa que necesariamente lo que ve en la televisión es lo que piensa la mayoría de la gente. Y eso también es, ojo, eso también es un poder enorme que tienen los medios de comunicación. Digo, generar la sensación de masividad también condiciona las actitudes de la gente que consume esos medios. Si el medio de comunicación a mí me dice las 24 horas que todos los que celebran al, no sé, al feminismo, vamos a poner, o al tema aborto, son la mayoría, digamos, de la sociedad porque están todos metidos en la televisión y todo lo que vemos son siempre loas al feminismo, al género, a la izquierda, a la progresía, a las Greta Thunberg y todo eso. Bueno, yo me voy a hacer una representación quizás falaz de dónde están las mayorías y dónde están las minorías. Y acá, perdón que vuelva a la parte teórica, pero es importante, sobre todo para ilustrar a la gente que esto tiene un Mm. contenido científico detrás y no es que estamos opinando porque se nos ocurrió ayer, ¿no? A una teoría de los medios de masa que se llama espiral del silencio, de una politóloga alemana bastante conocida, donde ella encuentra, haciendo un estudio de campo, de qué manera la percepción de dónde están las mayorías y las minorías determina tu autocensura, mejor dicho. Entonces, si yo veo en la televisión que todo el mundo ama el feminismo y yo me hace ruido, yo no estoy de acuerdo, siento que hay algo ahí que no me cierra, pues no lo voy a decir. ¿Por qué? Porque no ser parte de las mayorías que me muestran los medios de comunicación como mayorías va a tener costos. Va a tener costos, me van a marginar socialmente, voy a tener problemas en la universidad, en el colegio y demás, y todo empezó desde la pantalla. Entonces, una cosa es la opinión publicada y una cosa es la opinión pública. ¿Qué tienen los medios masivos de comunicación? Un poder para publicar su propia opinión y disfrazarla de opinión del público. El público no es otra cosa que, digamos, la totalidad de los ciudadanos que receptan o que pueden formar una opinión, mejor dicho. La opinión del público es la totalidad del público que puede formar una opinión. Obviamente que cuando hablamos de opinión pública estamos hablando de una media, estamos hablando de un promedio, nunca es una totalidad de la población, es la mayoría de esa población. Ahora, lo que ha empezado a pasar gracias a Internet es que se ha separado la opinión pública de la opinión publicada. Hay opinión publicada, como por ejemplo, si nos guiábamos por la opinión publicada, toda Argentina era verde, toda Argentina era pro aborto. Ahora, cuando íbamos a las calles y a las manifestaciones que los medios muchas veces ni siquiera registraban o las registraban como vimos en página 12 recién, ahí había otra realidad, ahí había otra opinión pública, ahí había otro público. Y eso vos has dicho hace un rato, en gran medida es gracias a Internet, que permite, por ejemplo, estar teniendo este diálogo, que permite a un tipo como vos armar su propio medio de comunicación, entonces empezar a informar a la gente. Entonces, hoy yo creo que el periodismo está en crisis, la gente está dudando mucho del periodismo, el periodismo está tratando de sobrevivir apelando a las fake news, está acusando a Internet de desparramar fake news, cosa que es cierta, es decir, en Internet vos te vas a encontrar con muchas cosas que son fake news, de la misma forma que en los medios de comunicación te vas a vivir encontrando fake news. ¿Eh? O sea, cuando uno ve Como los el medios caso de de Orson comunicación, Welles. perdón, Como el caso de Orson Welles, por ejemplo.
Por ejemplo, sin ir más lejos, o sea, ese caso fue paradigmático, pero te pongo un caso, digamos, mucho más de nuestro tiempo, quizás, cuando los medios de comunicación dicen que el aborto en Argentina es legal, por ejemplo, que lo escuchamos a diario. El aborto en Argentina es legal, porque hay un protocolo de no penalidad, etcétera, ya ellos dicen que es legal. Hace 2 En casos años nada más. concretos. Hace menos de 2 años, Argentina dijo no a la legalización del aborto por medios democráticos y republicanos. Y menos de 2 años más tarde, todos los medios actúan, informan y comunican como si el aborto fuera legal en la Argentina. Bueno, ahí tenés un ejemplo de cómo, en verdad, fake news tenés primero que nada en los medios de comunicación, digamos, de masas tradicionales. Entonces, me cabe hacer la siguiente pregunta. ¿A quién representan los medios de comunicación hoy? O por lo menos los medios masivos o que tienen gran poder de influencia o grandes recursos. Bueno, a ver, yo te diría, ¿quién lo financia? Los medios de comunicación tradicionales no son hoy un buen negocio en el mercado. Es decir, por ejemplo, un diario. ¿Cuánto venden los diarios hoy? ¿Cuánta gente lee los diarios hoy? Claro, me van a decir, bueno, es que los medios de comunicación como los diarios no solamente se financian por lo que venden en papel, sino por las publicidades que le ponen las empresas. Ok, evidentemente eso es así, pero las publicidades que ponen las empresas en esos medios las ponen en la medida en que haya gente que los lea, porque si no hay gente que los lee, entonces ninguno, digamos, no vale la pena publicitar ahí. Por eso, por ejemplo, cada vez más gente publicita directamente en YouTube, por ejemplo, o en redes sociales, o incluso se les paga hoy en día a influencers para que ellos promocionen. Sí. Entonces, ¿cómo se financian los medios hoy? Bueno, habría que hacer una buena investigación. Yo no la he hecho todavía, tengo datos, pero no te diría tengo una gran investigación de cómo se financian. Ahora, todo el mundo sabe que se financian a través de la política, por ejemplo. No por nada los estados financian a los medios de comunicación y al financiarlos imprimen en ellos intereses políticos, los determinan, los anclan, los condicionan políticamente porque su supervivencia depende del poder económico del Estado. Entonces, ahí ya tenés un gran problema. ¿Existe la libertad de prensa? No, no existe. ¿Por qué? Porque ¿cuán libre sos si es el Estado tu patrón? Y además hay otro tipo de financiamiento que yo te quiero mostrar, que lo tengo acá en pantalla. A ver, lo he buscado mientras hablábamos. Esto es, lo he mostrado muchas veces, claro, las ONGs. ¿Cómo las ONGs? George Soros, esta es la Fundación Open Society de Soros, que ha puesto en los últimos 30 años más de 15 billones de dólares en una serie de causas y una serie de factores, digamos, que están acá, ¿ok? Fíjate acá, periodismo, en periodismo han puesto bastante dinero en los últimos 30 años. Y te voy a mostrar por qué. O sea, ¿por qué ponen plata en periodismo? ¿Porque son buenitos? ¿Porque les gusta la prensa? ¿Y porque quieren que los diarios se mantengan a flote? No, porque quieren condicionar la publicación de los diarios. Te voy a mostrar un ejemplo de esto. Fíjate. Ford Foundation, no es la de Soros, esta es la Fundación Ford. Ha puesto en la Universidad de Columbia casi 28 millones de dólares, ¿ok? En los últimos años, nada más, hace poquito, 28 millones de dólares. ¿Qué hace la Universidad de Columbia, por ejemplo? Financia a periodistas de 16 medios latinoamericanos que se llaman transnacionales de la fe. Financian a 16 medios latinoamericanos para atacar a las iglesias católicas, digamos, y sobre todo a las evangélicas, en lo que tiene que ver con su lucha contra la ideología de género. Entonces, esa guita, esa plata viene de la Fundación Ford a una de la Fundación Ford a la Universidad de Columbia y de la Universidad de Columbia directo a los medios de comunicación, ¿ok? Medios de comunicación de primera. El Tiempo en Colombia, por ejemplo, el Faro en El Salvador, El País en Uruguay, Univisión en los Estados Unidos, bueno, en fin, ¿no? Interesante. Así es como, digamos, se financian estos medios y después tienen que responder a una agenda, lógicamente.